Hola a todos en la víspera de este Mallorca-Girona que se disputará mañana en el Estadio Somos, un partido que viene marcado por un hecho luctuoso, el fallecimiento de Miguel Contestí ayer a la edad de 92 años. Ayer tuvimos una larga charla con Alejandro Vidal para acercarnos al perfil del personaje y os prometí que hoy hablaríamos con el entrenador por excelencia de la era Miguel Contestí. Ha habido dos entrenadores en la era Miguel Contestí. El primero, Antonio Oviedo, el que lo llevó de tercera a segunda división, y el segundo, el más importante de todos, un mallorquín, Lorenzo Serra Ferrer. Lorenzo Serra Ferrer llega al Mallorca en la temporada 85-86, sustituyendo a Benito Joanet. Lo primero que hace es ascender al Mallorca a primera. Luego lo lleva a una final de Copa del Rey en 1991. Antes culmina una sexta posición, la mejor clasificación en la historia del club en la temporada 86-87. Y para colmo consigue un nuevo ascenso en la temporada 88-89, en aquella promoción inolvidable ante el Español. Vamos a hablar con Lorenzo Serra Ferrer de su etapa como entrenador en el Mallorca. Lo vamos a hacer de una forma un poquito especial porque no podemos tener conexión videográfica con Lorenzo, pero sí conexión de sonido, así que no le vamos a ver, pero sí que le vamos a escuchar. Antes de eso, antes de ir a escuchar a Lorenzo Serra Ferrer, este es el comunicado que emitía hoy Moviment Mallorquinista, carta abierta al CEO del Mallorca. A mí la verdad es que me repugna oír hoy hablar Alfonso Díaz sobre la figura de Miguel Contestí cuando ha sido él el que ha bloqueado una y otra vez que a Miguel Contestí se le hiciera un homenaje en vida. Este comunicado, que podéis leer en las redes sociales, y en el que hay muchas frases lapidarias, una muestra más de la falta de respeto y consideración que tiene la dirección actual hacia la historia y la tradición de nuestro club, refleja claramente cuál es la situación entre la propiedad, encabezada por un presidente que en 10 años ha sido incapaz de aprenderse una frase en español, ni una frase en 10 años para dirigirse a la afición, y un CEO como es Alfonso Díaz, cuyo sentimiento por el Mallorca se mide en función de la envergadura de su nómina, porque más allá de eso, poquita cosa más. Yo lo he dicho muchas veces, cuanto antes se marchen los americanos y Alfonso Díaz, mucho mejor para todos. Pero bueno, vamos a hablar con Lorenzo Serra Ferrer y lo hacemos como siempre de la mano de Suzuki Technicals. Insisto, le vais a escuchar y vais a ver una fotografía suya, pero no le vais a ver en vídeo porque no hemos podido realizar la conexión. Pero el sonido sí que va a ser impecable y lo vais a oír de manera perfecta. Así que bienvenidos con Lorenzo Serra Ferrer. Empezamos ya. Y vamos ya a conectar con Lorenzo Serra Ferrer. Don Lorenzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues era un fin de semana triste, Lorenzo, ¿no? Porque eso nos ha ido un símbolo del mallorquinismo como Miguel Contestí, al que tú conocías perfectamente, seguramente mejor que muchísimos, ¿no? Sí, es cierto que conviví muchos momentos en este apasionado mundo del fútbol, en el cual el señor Contestí era el primer apasionado que te transmitía todo lo que significaba para él el Mallorca, y es evidente que estos momentos y este tiempo que hemos estado juntos pues nos ha curtido y nos ha hecho respetar uno al otro
y agradecer de mi parte pues toda la confianza que me dio en un momento difícil, porque cuando eres joven y no tienes la experiencia necesitas respaldo, necesitas apoyo, y Miguel me lo dio. Por lo tanto, a nivel personal, todo mi agradecimiento por todo y por tanto. Yo he dicho muchas veces que Lorenzo Serra Ferrer es el mejor entrenador mallorquín de toda la historia. Yo creo que sobre eso hay imposible discutir eso. Los datos están ahí. 2 ascensos a la Primera División, una final de la Copa del Rey, un 6º puesto con el Mallorca. Eso solo relacionado a su etapa en el Mallorca. Digo esto porque si analizamos en global la figura de Lorenzo Serra Ferrer como entrenador, Lorenzo es el 19º entrenador con más partidos en la historia de Primera División, 413 partidos. Pero es que hay que recordar que Lorenzo Serra Ferrer, cuando estaba en el Betis, abandonó los banquillos de Primera División de manera voluntaria para dedicarse a dirigir el fútbol base del Barcelona. Creo recordar que durante 3 temporadas. Luego se marchó a entrenar a Grecia. Si Lorenzo hubiera entrenado todos estos años, que si no lo hizo en Primera División por voluntad propia, estaríamos hablando, lo digo para entender la dimensión como entrenador de Serra Ferrer, estaríamos hablando ahora mismo de uno de los 3 entrenadores, 3 de la historia de la Liga de Primera División con más partidos. Lo digo, Lorenzo, para entender tu dimensión como entrenador, porque la gente joven seguramente ese dato no lo tiene computado. Y recuerda al Serra Ferrer directivo y no al Serra Ferrer entrenador. Bien, esto es normal porque la historia no se puede detener, la tenemos que continuar y según la edad y según la etapa que te toca. Es evidente que hace bastante tiempo, creo que aproximadamente 30 años diferencian, y ya se puede suponer que esta diferencia se note y no se sepa de una persona lo que ha realizado, en qué ha colaborado, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Digo esto porque es verdad que yo era en mis inicios, era muy joven como entrenador, empecé muy joven y vine de una etapa de formación a través de juveniles y estas cosas en las cuales no es fácil que te puedas, diríamos, colocar en una posición para lo que es el fútbol, diríamos, profesional de alta competición como en la Primera División. Te voy a hacer una pregunta matemática. ¿Tú sabes cuántos años hace que debutaste en un banquillo de Primera División? Pues no lo sé, pero a lo mejor yo tenía 30 años, tengo 72. Pues hace 42 años. 42 años. En la temporada 83-84, se dice rápido, 42 años, ¿eh? En la temporada 83-84, entre el despido de Koldo Aguirre y el fichaje de Marcel Domingo, hubo un periodo intermedio en el que Serra Ferrer dirigió al Mallorca nada menos que ante el Real Madrid, en el estadio Luis Sillar, y ese fue su debut en la temporada 83-84, insisto, de manera accidental, de manera circunstancial, hasta la llegada de Marcel Domingo. Pero fíjate los años que han pasado. Hombre, yo lo tengo muy fresco, porque será la circunstancia de que el año que Lorenzo Serra Ferrer entra en el Mallorca, es el 83-84, es mi primer año como periodista profesional también. Es decir, que los dos, evidentemente, mi carrera ha sido infinitamente menos destacada que la suya, pero los dos comenzamos en la misma temporada, Lorenzo, y esto es un dato que siempre me ha dejado marcado. Pues mira, no lo sabía y me alegro en relación también al tiempo y la cantidad de situaciones que nos hemos encontrado y que nos hemos necesitado uno del otro. Y que hemos discutido también, porque la gente cree que tú y yo somos muy amigos y en realidad hemos tenido enfrentamientos durísimos, ¿recuerdas, verdad? Discrepancias, sí, claro, sí. Que es evidente, uno lo ve de una manera, uno lo ve o le conviene verlo de otra manera,
Pero bueno, yo también siempre respeté lo que es el periodista y en aquellos tiempos, en esta dificultad, también. Es decir, ahora mismo todo es más fácil, todo se comunica muy rápidamente y en aquellos tiempos lo tenías que trabajar porque no era fácil cada día dar lo que era la actualidad del equipo de la región y también cuando el Mallorca estaba en pleno apogeo de ascensos, de estar en primera división, de tener dificultades para mantenerse o de hacer temporadas extraordinarias y excepcionales. En el mítico Luis Chillar, aquello era, diríamos, puro apasionamiento en todo. Es decir, trabajábamos incansablemente y teníamos la responsabilidad de cuidar que las cosas no salieran de lo que era la normalidad. Y vosotros teníais la obligación de intentar buscar alguna situación en la cual era incómoda para mí y para el equipo. Fíjate cómo era, estoy situando un poquito a la gente que nos está viendo y que te está escuchando a ti, bueno, está viendo una foto tuya, que te está escuchando. Quiero situarles en lo que era el fútbol de aquella etapa, de aquella época, de mediados de los años 80, en el Luis Sitjar. Tú como periodista podías, lo que voy a contar ahora sería imposible en la situación actual del fútbol, pero tú podías llamar a cualquier jugador a su casa y si te hacía unas declaraciones, te las hacía sin ningún tipo de problema, no tenías que pasar por ningún jefe de prensa. Lo mismo pasaba con el entrenador, lo mismo pasaba con el presidente, con cualquier directivo. Yo, de hecho, he llegado a entrar en vestuarios para entrevistar a jugadores dentro de la ducha, recién salidos de la ducha. Cosa que ahora, Lorenzo, ese fútbol que conocimos nosotros, que era mucho, mucho más íntimo, mucho, mucho más personal, ese fútbol ahora ha desaparecido por completo. Hombre, yo creo que afortunadamente ha desaparecido porque hoy en día las estructuras son mucho más amplias y los estudios más concretos y puedes trabajar con una base de datos muy amplia y al menos evitar algunos errores, porque el fútbol sigue siendo igual de difícil o de posibilidades de sacar los objetivos adelante, ¿no? Pero en aquellos tiempos no había infraestructura, diríamos, deportiva, ni porque el campo de entrenamiento era el Luis Sitjar y allí jugábamos y allí entrenábamos. Y a veces estas situaciones no te dejaban crecer del mismo modo que cuando tienes unas instalaciones para que el futbolista pues se pueda entrenar bien, se pueda recuperar mejor y tenga la mentalidad muy, muy fuerte y muy dura para sacar el partido adelante, ¿no? ¿Tú recuerdas, estamos, insisto, rememorando cómo era el fútbol de la era Contestí? El Mallorca era prácticamente un club familiar. Estaba el gerente, Toni Caldentey, estaba Katy, la secretaria, y estaba Miguel Contestí, y entre los tres, con Guillem Coll, que era el que llevaba las finanzas, y Pau Llabrés, que era el encargado del fútbol base, que yo creo que al final, quien te ficha a ti, Lorenzo, para el Mallorca es Pau Llabrés, ¿verdad? Bueno, Pau influyó porque yo lo tuve como presidente o vicepresidente de La Salle. Como yo entrené en La Salle juvenil, y entonces hice amistad con Pau. Pau siempre habló muy bien, también una gran persona, un excelente doctor, y era el traumatólogo del equipo, el médico del equipo, y también llevaba lo que era el fútbol formativo, digamos, ¿no? Y como tú dices, esto era un grupo de amigos bien preparados, licenciados, pero que tenían una amistad y eran del Mallorca. Es decir, el mallorquinismo en aquellos momentos, en cada momento estaba. Es decir, no solamente Pau Llabrés, Guillermo Coll, Gori Salvà, los padre, hijo, La Fuente. Es decir, había un montón de gente que estaba
muy cerca de lo que es el mallorquinismo y lo vivía de una manera intensa, pero intensa, que es lo que tú has dicho, con esta responsabilidad, con esta discreción y con esta pasión de ver a su equipo ganar el domingo, Lorenzo, o el día del partido. Lorenzo, ¿cómo era en la intimidad del trato presidente-entrenador Miguel Contestí? Era un entrenador, era un presidente muy exigente. Era un presidente que se involucraba en las decisiones que tomaba el entrenador, te daba total libertad. ¿Cómo era tu relación con él? Bueno, Miguel era un apasionado del fútbol, le gustaba el fútbol, como tú muy bien sabes, y cada día que podía estaba en el entrenamiento, pero claro, en el entrenamiento, a medida que iba transcurriendo la semana y se acercaba el partido, era un poquito más, diríamos, más exigente de alguna manera, y esto se afectaba, pero no influyó. Yo era un hombre, una persona, mejor dicho, con bastante personalidad y quería darle al futbolista lo que me daba en los entrenamientos y según la exigencia del partido, ¿no? Pero bueno, esto, más allá de que a uno le gustara un poquito más la alineación o no, siempre nos llevamos muy bien, muy bien. ¿Y en los fichajes él te consultaba a ti o lo hacía? Porque Miguel Contestí en realidad era el secretario técnico del Mallorca en aquella época. Trabajaba con una serie de intermediarios, entre ellos José María Minguella, que creo que es el que más futbolistas trajo al Mallorca en la era de Miguel Contestí. ¿Él te consultaba a ti o directamente te decía hemos fichado a Álvaro, hemos fichado a Orejuela, hemos fichado a Magdaleno? ¿Cómo era la relación en cuanto a los fichajes? Bueno, hablábamos mucho y tenía algún que otro amigo que le informaba, evidente, y yo también, como siempre me ha gustado mucho el fútbol, no tenía la base de datos que hoy se dispone de un futbolista para valorarlo rápidamente, pero más o menos tenía el conocimiento, ¿no? Y esto se consultaba. Y como tú bien has dicho, había una serie de intermediarios que eran de confianza y bueno, y se hacían bastantes y muy buenos fichajes en aquellos momentos por la posibilidad que tenía, diríamos, económica y estructural el Mallorca. Pero bueno, se hicieron buenas plantillas en aquellos tiempos y también, por qué no decirlo, le dimos la oportunidad a un montón de futbolistas de la cantera, pero bastantes que a la larga nos dieron la razón, algunos no tanto, pero también ayudaron a fortalecer todo lo que era, diríamos, el Mallorca, su idea y su mentalidad. Caso más carismático es el de Miguel Ángel Nadal, Lorenzo. Miguel Ángel Nadal no era titular con el filial, porque el entrenador del filial, que era Rafael Alcaide Crispi, no le convencían las condiciones de Miguel Ángel Nadal. Y Miguel Ángel Nadal, tú me corregirás si lo que digo no es cierto, estuvo prácticamente fichado por el Zaragoza. De hecho, el Mallorca prácticamente le bajó del avión. Y esa sí que fue una apuesta tuya, de imponerte al entrenador del filial para que Miguel Ángel Nadal tuviera el papel protagonista que luego le ha convertido en el mejor jugador mallorquín de todos los tiempos. Pero ahí te tuviste que imponer tú. Bueno, porque yo creía que si tú ya le das a un futbolista que tiene muy buena proyección, espacio en el primer equipo y no es titular en el equipo filial, pues alguno de los dos está equivocado. Esto no podía ser. Y entonces, sí es verdad que hablé con Miguel Contestí y le dije que esto no podía ser que yo tuviera jugadores entrenando en la primera plantilla y que no fueran titulares en el filial. Y bueno, entonces el tiempo me dio la razón, Miguel me apoyó, Miguel Ángel debutó aquel año ya con el primer equipo y bueno, y las cosas funcionaron muy bien porque Miguel fue un atleta extraordinario, aprendió mucho cada día de una cosa y de la otra y para nosotros era un futbolista imprescindible. Fíjate que de hecho, alguien que no esté viendo ya veterano,
asociará a Miguel Ángel Nadal con un defensa central de primerísimo nivel. Pero el Miguel Ángel Nadal, yo lo vi debutar personalmente en el Camp Nou ante el Barcelona, en un partido que el Mallorca perdió 1-0 con gol de Pedraza, después de haber tenido innumerables oportunidades de adelantarse el Mallorca en el marcador. Y aquel Miguel Ángel Nadal, que llevó al Mallorca a la final de Copa del Rey, era un mediapunta increíble, era un jugador en ataque fantástico. Sí, porque tenía muy buena llegada y el juego aéreo lo dominaba muy bien, no solamente técnicamente, sino por la potencia que imprimía, ¿no? Y las llegadas siempre eran muy peligrosas. Y tanto en defensa como en ataque teníamos cubierto muy bien esta posibilidad, además con un espíritu de trabajo enorme, porque el incorporarse al ataque y defender pues exigía unas distancias muy largas, pero él tenía una capacidad física fantástica y yo me alegré muchísimo de que este futbolista triunfase, no por mí sino por él y por lo que la discreción y la capacidad que tenía para aprender. Y la humildad y cómo era, y bueno, cómo era y cómo es Miguel Ángel como persona, es de las personas que de verdad que cuando lo conoces es una persona que no puedes hacer otra cosa que apreciarla, porque a nivel personal Miguel Ángel es un 10 o una matrícula de honor. Temporada 85-86, Lorenzo, esa temporada tú empiezas en el filial, Benito Giovanet es el entrenador del Mallorca, pero las cosas no funcionan bien, el Mallorca había cambiado la plantilla casi por completo, habían llegado jugadores muy importantes como Magdaleno, Luis García, permanecía Orejuela, había llegado Chano, había llegado Hassan Fadil, pero el equipo no funcionaba. Y en el mes de noviembre, Miguel Contestí decide dar un volantazo y le entrega la responsabilidad del primer equipo a Lorenzo Serra Ferrer. Lorenzo Serra Ferrer con 32 años de edad. ¿Cómo te llega, o cómo recuerdas que te comunicaron ese ascenso para dirigir al primer equipo y cómo te lo tomaste, Lorenzo? Hombre, me lo tomé con una responsabilidad enorme porque, como tú muy bien dices, tenía 32 años y esto hoy es impensable que esto suceda para entrenar y dirigir a un equipo que tiene como objetivo subir a Primera División y, es verdad, no nos salían las cosas, teníamos una buena plantilla, pero el fútbol tiene a veces estos caprichos que es muy difícil arrancarlo, ¿no? Pero yo estoy convencido que aquel partido que me dieron, que creo que fue un partido en Oviedo... En Oviedo, 1-2, 2 goles de Magdaleno. Muy bien, yo creo que esto fue una prueba por decir, a ver cómo nos sale con Lorenzo esto, y si sale bien continuamos, y si no sale bien ya veremos qué pasa, ¿no? Bueno, pues esto es la ilusión que también me produjo y la mentalidad que yo tenía para intentar ayudar al Mallorca y de paso también me ayudaba a mí, ¿no? Y así fue que ganamos un partido en un campo difícil porque el Oviedo también era un equipo aspirante al ascenso y bien, ya fue el punto de partida. El ambiente en el vestuario se fue consolidando a mejor, la afición también ya creyó un poquito más y todos unidos pues celebramos este ascenso tan espectacular como hicimos en el campo del Logroñés. Ese partido, Lorenzo, bueno, yo creo que todos los que lo vivimos no lo podremos olvidar nunca. Yo diría que posiblemente de los partidos más emocionantes de la historia del Mallorca. El Logroñés no se jugaba nada, pero el Logroñés tenía como entrenador a Koldo Aguirre, al que Contestí había cesado un par de años antes, y evidentemente le tenía unas ganas tremendas al Mallorca. La primera parte acaba 0-0, y en el arranque de la segunda se adelanta el Logroñés con un gol de Lotina, un gol de fuera del área que sorprende a Mayo y el balón al fondo de la portería. Y el partido va avanzando, y el marcador no se mueve, está 1-0. ¿Tú lo llegaste a haber perdido? Sí, primero quiero hacer una matización en relación al entrenador, que era Koldo Aguirre, que yo había sido su colaborador en Primera División, porque yo me incorporé al Mallorca siendo el entrenador del filial, pero ejercía también la función de segundo entrenador, que era Koldo Aguirre.
Bien, pues como tú bien has señalado, el marcador, nosotros si subíamos ascendíamos y si no, pues no ascendíamos porque había un montón de equipos que estaban también a la par y fue un sprint final de liga pues espectacular. Y el partido también lo fue porque se desplazaron miles de aficionados, cosa que no era habitual en el Mallorca y sobre todo en un viaje tan largo como es para llegar a Logroño. Pero es verdad que hubo un momento que no la tuvimos que jugar, en el sentido de que el marcador no se movía y nosotros necesitábamos un revulsivo y que fueron creo que 2 jugadores de lo que hablábamos antes de la cantera para intentar, diríamos, cambiar la dinámica del juego, que hubiera un poquito más de vivacidad, de esta chispa, y lo conseguimos, ¿no? Creo que era Pusquitas, pero antes de llegar al famoso gol de Luis García, Lorenzo, el gol del empate lo marca el Tronquito Magdaleno. Lo marca el Tronquito Magdaleno faltando 15-20 minutos para el final. Y el gol, yo creo que la inmensa mayoría de aficionados del Mallorca tenemos ese gol en la retina, lo tenemos archivado en un lugar privilegiado en nuestra memoria. Pero el que nos esté viendo ahora y que no haya visto ese gol, yo sí que le recomiendo. El partido es muy fácil de encontrar en YouTube y podrá ver ese gol. Ese gol es un gol, fíjate, el partido está 1-0 a favor del Logroñés, con una tensión y un estrés en el campo increíbles, porque como dices tú, el Mallorca no le basta el empate, tiene que ganar, si no están el Oviedo y el Deportivo de La Coruña pendientes de un tropiezo del Mallorca. El balón le llega a Magdaleno en el área y lo que hace Magdaleno es inventarse una vaselina en el área por encima de Moncaleán, que era el portero del Logroñés. La sangre fría, la tranquilidad y la habilidad del Tronquito Magdaleno es lo que seguramente abre el partido, porque si no llega ese gol, el segundo tampoco hubiera llegado. ¿Qué sangre fría, Lorenzo, hay que tener para resolver esa jugada de esta forma, verdad? El Tronco, como le llamaban en el apodo futbolístico, en este caso no era tal, porque fue muy brillante, como tú dices, y con una tranquilidad y una técnica de ejecución en el golpeo fantástico, ¿no? Así que Magdaleno fue un muy buen jugador para nosotros, nos abrió esta posibilidad y al año siguiente, como tú bien sabes, hizo una temporada espectacular. Y bueno, tengo un muy buen recuerdo como persona y como jugador de Enrique. Sí, yo también estuvimos en su casa en Madrid para grabar un documental sobre Luis Sillar y es una persona fantástica. Reunimos a Paco Bullo y al Tronquito Magdaleno en el domicilio de Magdaleno, fue para recordar el gol del año siguiente al Real Madrid y fue espectacular. Luego llega el 1-2 a falta de 6 minutos, el gol de Luis García, la bicicleta de Pusquitas, el pase hacia atrás, el remate de Luis García a la red. Y yo todavía recuerdo a Lorenzo Serra Ferrer. Tengo ahora mismo la imagen en la mente a Lorenzo Serra Ferrer fuera de sí de alegría por ese gol, ¿no? Hombre, como te puedes imaginar, es que esto fue una explosión porque la tensión, como tú dices, se va acumulando y no es fácil, porque en aquello iba mi vida deportiva, en este ascenso y bueno, afortunadamente lo conseguimos y nada, muy felices estuvimos. ¿Tú recuerdas, prácticamente imposible que lo recuerdes, ¿tú recuerdas qué prima tuvisteis por subir aquel año a Primera División? ¿Lo recuerdas? Sí, pero no lo voy a decir. Pero bueno, comparado con las cantidades de ahora, debe ser ínfima, ¿no? Insignificante, sí. Ridícula, pero yo lo hubiera pagado.
Hombre, claro, por supuesto. Al año siguiente el Mallorca sube a Primera División y es un año en el que hay una modificación en el reglamento de disputa de la competición y se decide que al final de la liga regular, de los 17 partidos de la liga regular, es una liga de 18 equipos, los 34 partidos, 17 en la primera vuelta, 17 en la segunda, los 6 primeros clasificados, conservando los puntos que habían sumado en las primeras 34 jornadas, disputarán una liguilla. Insisto, conservando los puntos que ya tenían. Y esa liguilla decidirá el campeón y los participantes en la Copa de la UEFA. En aquella época, el campeón, simplemente el campeón iba a la Copa de Europa y el segundo, tercero y cuarto iban a la Copa de la UEFA. Los 6 de la zona central disputaron también una plaza, creo que también europea, una plaza extra. Y los 6 últimos evitar el descenso a Segunda División. El Mallorca partía inicialmente como un aspirante a mantener la categoría, pero ese verano llega un jugador, Lorenzo, que marcaría historia en el Mallorca, y un jugador muy peculiar, que fue Zaki Badu. Un Zaki Badu al que le costó mucho aclimatarse. Recuerdo que cuando llegó, el primer partido que jugó al Mallorca esa temporada fue en el campo de Osasuna, en el Sadar, y un Zaki Badu que tenía problemas, se vio evidentemente en la ciudad de Palma, era un partido que se disputaba de noche, porque no estaba acostumbrado en Marruecos a jugar bajo la luz artificial y le costaba mucho ver el balón. Bueno, lo que sí yo sé es que Zaki era un porterazo, es el mejor portero para mí que ha tenido en la historia del Mallorca. Para mí también. Y fue una pena que no ganase el Zamora, porque yo creo que se lo merecía. Y tú sabes que Zaki nos libró y sumó muchos puntos. Muchísimos. Era un portero que ganaba puntos. Sí, por eso digo. Por eso lo recuerdo perfectamente. Y es verdad que le costó un poco, pero hoy en día yo no veo este portero. Es verdad que ha evolucionado mucho la posición del portero, principalmente en el inicio del juego, la posición, pero él estaba muy bien mentalizado, estaba muy a gusto aquí en Mallorca, era íntimo amigo de Miguel Contestí, porque Miguel era un apasionado y un fan de este futbolista. Y bueno, yo creo que ahora mismo debe estar muy disgustado Zaki, porque también era muy entrañable y muy sentido en todas las cosas a nivel personal. Era una persona fantástica, Zaki Badu, tuve mucha relación personal con él, era una persona fantástica en todos los niveles. Para mí, sin ninguna duda, el mejor portero de la historia del Mallorca, de los que yo he conocido, el mejor, por encima de Roa, por encima de Aguate, por encima de cualquier otro. Era un portero dominante, era un portero que inspiraba respeto. Y Roa, por ejemplo, era un portero que a nivel de salidas era muy bueno, era un portero que también inspiraba respeto a Roa. Pero la calidad... yo lo he visto hacer una parada a Lineker en el Luis Sitjar a Zaki Badu, que además fue un partido que con esa parada ganó el Mallorca, que yo no se lo he visto hacer a ningún otro portero. Era un portero, fue el primer portero que le paró un penalti a Koeman en España. Era un portero increíble, de verdad que era... Y de una forma muy peculiar. Ya sabes la posición sí. que optó a despistar, porque esto también vale la pena revisarlo en la historia del fútbol, se puso de costado. Yo nunca he visto un portero que se pusiera de costado, le diera todo el sitio a lo que él le indicaba a Koeman, que era un tirador y un pegador fuerte, técnicamente muy bueno, era imposible. Y se lo tomó un poco cachondeo. Y yo creo que lo distrajo tanto que... bueno, le paró el penalti. Sí. Esa liga, el Mallorca consigue la clasificación para el playoff en un partido histórico ante el Betis, lo recordarás, el Betis de Gabino, un partido increíble, 3-1 en el Luis Sitjar, un día en el que Luis Sitjar vibró como yo creo que no había vibrado nunca. Luego el Mallorca comete un error, para mí, Lorenzo,
Y es que, como he dicho antes, los puntos de la liga regular computaban luego en el playoff, en esos 10 partidos adicionales que se disputaron. Y el Mallorca cometió el error, Lorenzo, lo recordarás perfectamente, de entre el partido ante el Betis y el último de liga, ante la Real Sociedad de Anoeta, en Atocha, perdón, la Real todavía jugaban en Atocha, de marcharse de bolos a Marruecos. Y eso costó una goleada en Atocha que luego se pagó cara. Sí, es verdad, esta anécdota es verdad, es cierta, y es verdad que esto fue un error mío, pero también era un compromiso que tenía el club y el presidente con Ezaki de jugar un partido con el WAC de Casablanca, y fuimos allí una semana. Y claro, y la gente, como ya habíamos conseguido el objetivo, se relajó mucho y nos perjudicó en la liguilla también, no solamente en este partido, sino también en la liguilla. Perdimos el tren, perdimos la concentración, y en esta actitud pues el equipo se descosió, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no se le puede poner ningún pero a ningún futbolista, porque después de ascender el primer año en primera división y lograr esta clasificación, esto muy pocos equipos lo hacen. De todas formas, te voy a decir que una de las claves precisamente de que el Mallorca luego no le salieran bien las cosas en el playoff fue la lesión de Zaki Badou. Zaki no pudo jugar el playoff, tuvieron que jugar Mayo y Belza. Y claro, evidentemente, sin desmerecer a ninguno de los dos, no tenían el nivel de Zaki Badou. No, esto es cierto, pero es verdad que tanto Mayo pues era joven, no tenía experiencia, pero bien, era lo que había y tuvimos que aguantar y sufrir un poco esta baja. Pero bueno, yo recuerdo también con bastante alegría ver el estadio de Luis Chillar cómo se ponía. Ten en cuenta que volvimos a repetir el Mallorca-Barcelona, el Mallorca-Real Madrid y el Español, que en aquellos tiempos dirigía Javier Clemente. Que hubo muchos enfrentamientos entre Lorenzo Serra Ferrer y Javier Clemente en aquella temporada. De hecho, ¿recuerdas que en el partido de la segunda vuelta de esa liguilla que se jugó, porque el Español acabó la temporada tercero, el partido de vuelta que se jugó en Sarriá, que ganó el Español, recuerdas que el árbitro Caetano Bueno expulsó a 5 jugadores del Mallorca, 5, entre ellos a Orejuela, que no le ha pegado una patada nunca a nadie? Sí, fue algo bochornoso, ¿no? Sí, es verdad, aquel partido pues fue, yo creo que el más raro que me ha tocado dirigir, por estas circunstancias. Yo no sé qué le pasó al árbitro, porque en aquel momento, pues bueno, expulsaba a uno, después alguien le decía alguna cosa y también lo expulsaba, y entonces estas cosas, pues es verdad, nos descentró bastante. Lorenzo, el Mallorca acaba la temporada sexto, la mejor clasificación de la historia del Mallorca en primera división. A un paso fueron 2 puntos de los que le separaron de jugar en Europa, que al final creo que fue el Sporting Gijón o el Zaragoza, no lo recuerdo ahora. La temporada siguiente, la 87-88, el Mallorca conserva toda la plantilla, no traspasa ningún jugador. De hecho, llega un futbolista importante, que lo sería después, en años posteriores, que fue Álvaro Cervera, con el que ya sabes que yo tuve, 50 discusiones. Y luego en la segunda vuelta llegan jugadores importantes como García Cortés o Julio Llorente. Pero el Mallorca baja a segunda división. A mí me pareció incomprensible. ¿Qué pasó ese año, Lorenzo? Porque el equipo era mejor que el año pasado. No se debilitó, sino que se reforzó. Sí, pero a veces pasa esto, es decir, que nos creemos que ya lo hemos hecho todo, que ya estamos consolidados, que ya estamos, diríamos, preparados para ser un equipo de élite y de la zona alta en la clasificación. Y yo creo que fue un exceso de confianza y se nos fue de las manos. Tú ahí vives tu primera destitución en el Mallorca.
Llega Lucien Müller, que no pudo enderezar la situación, se bajó a segunda división en el playoff ante el Oviedo. ¿Cómo te comunicaron aquel despido y cómo te sentó, Lorenzo? Lo positivo es que tú continuaste en el Mallorca, tú seguiste vinculado al Mallorca. Bueno, porque con Miguel tenía una muy buena relación y él decía que yo siempre podía aportar algo, pero que era conveniente buscar pues otra persona con otras ideas y con otras maneras en relación a lo que es dirigir no solamente los partidos, sino los entrenamientos. Vino Lucien Müller, que es evidente que era un entrenador muy bien visto, porque también colaboró y ascendió al equipo a primera división en la primera vez que con Miguel Contestí, acuérdate, sí. En el partido del Real Madrid-Castilla contra el Mallorca. Bueno, es decir, que yo acepté aquello con mucha resignación, porque evidentemente esto era un palo, era el primer revés que yo tenía en el inicio de mi carrera, pero lo tuve que entender y así lo hice, ¿no? Y bueno, y quedé en el club porque de alguna manera yo también hacía lo que el Mallorca necesitaba. Si quería que me dedicara a lo que es el fútbol formativo, lo hacía, y si no, estaba viendo. Por cierto, que en aquellos tiempos fui a ver la Copa de África. Uh-huh. Sí, fui a ver la Copa de África. Y bueno, estuve allí con Esaki muy bien cubierto y viendo fútbol. En la temporada siguiente, la 88-89, hay una nueva reestructuración total de la plantilla. Jugadores históricos como Magdaleno, como Orejuela, como el Paquete Higueras se marchan del equipo y llega una nueva generación que le daría muchas alegrías al Mallorca. Llegan jugadores como Pedraza, como Parra, como Esteban Fradera, se consolida Miguel Ángel Danal en el primer equipo, siguen jugadores como Zaki Badou, y el Chano también se marcha, Hassan también se marcha, y el Mallorca lo empieza entrenando Ivan Bersic, que había dirigido a Osasuna. No le van bien las cosas a Ivan Bersic, y de nuevo el Mallorca, Miguel Contestí, echa mano de Lorenzo Serra Ferrer, y la cosa vuelve a salir bien, Lorenzo. Y por lo que decía, de que las cosas a veces, pues bueno, cuando tienes siempre la ilusión, tienes estas ganas de trabajar, de colaborar, conoces de primera mano lo que más o menos el Mallorca es, lo que quiere, lo que puede dar. Y bien, es verdad que entramos ahí con fuerza, con ilusión, y enderezamos una trayectoria que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Ivan Bersic, que era un buen entrenador, había hecho unas temporadas magníficas en el Osasuna, y todo el mundo quería aprender de estos entrenadores que en un equipo modesto pues alcanzaban unos objetivos bastante altos. Pero bueno, por lo que sea, pues no fue bien, y también yo colaboré en este ascenso que no fue tan fácil, pero bueno, al final lo conseguimos. Bueno, no fue nada fácil, porque hubo que superar otra promoción de ascenso, en este caso ante el Español, con Pichia. Sí, perdimos un partido que nos hubiera, y en casa, lo perdimos en casa, creo recordar, ¿no? Que era con el, creo, el Tenerife o algo así. Un día que no pudo jugar Zaki Badou, que tuvo que jugar a Badal, y bueno, el resultado fue tremendo. Exacto, el resultado fue tremendo. Y aquí, si hubiéramos ganado, hubiéramos ascendido directo. Pero bueno, esto nos llevó a reinventarnos, ¿no? Porque el equipo fue un golpe muy duro, muy fuerte para absorberlo. Y tuvimos, me acuerdo, que apretar mucho todos. Y en esto Miguel ayudaba mucho porque o bien hablaba con uno, o bien hablaba con otro, o apoyaba o hacía declaraciones a favor de un tema muy importante para que todo el mundo estuviera
era un líder y esto ayudó muchísimo. Miguel acostumbraba a bajar al vestuario, a reunirse con los jugadores y hablar con ellos allí, ¿no? No mucho, no. Solamente en casos puntuales. Miguel hablaba mucho conmigo cada semana, esto sí lo hacía, pero entrar en el vestuario no lo hacía. Esa promoción es ante el Español, el partido de ida se pierde en Sarriá 1-0, la vuelta es en Palma. La primera vez, luego hubo una segunda ante el Deportivo en 2019, pero aquella fue la primera vez en la que el Mallorca logró un ascenso a Primera División en su propio estadio, en el estadio Luis Sitjar. 2-0 con los goles además mallorquines de Miguel Ángel Nadal y de Gavi Vidal, batiendo nada más y nada menos que a Tommy Encono. Yo, de verdad... Sí, recordar que jugamos con un futbolista menos, porque expulsó con pérdida de tiempo. Imagínate cómo sería de grave esta situación, que expulsó, en un cambio que no lo puse, a Álvaro Cervera. Sí, ¿Te acuerdas del árbitro? Sí. Sánchez Arminio, ¿puede ser? ¿No? No, era vasco. Era vasco, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, la mayoría son todos muy malos, con lo cual no sé. Sánchez Arminio nos pitó en el campo de Sarriá, porque jugamos... Sí, es que yo recuerdo yo recuerdo a Sánchez Arminio pitando uno de los dos partidos de ese playoff. El segundo no lo sé. Quizás fuera Burgos Núñez, el padre de Burgos Bengoechea. Puede ser. No. Luego lo miro, luego lo confirmo. Lorenzo. Hay muchas anécdotas de ese partido. Y ese partido tiene una historia por sí misma, porque ese partido se juega a principios del mes de julio. Y eso sí, claro. Día 3 de julio los jugadores habían terminado contrato. Claro, había jugadores que habían terminado contrato y que se la jugaban porque si tenían una lesión no estaban cubiertos. Fíjate qué peculiaridad, eso es algo que ahora sería impensable. Y hay un jugador, no vamos a dar el nombre, ese día, que para jugar pide una prima extra solo para él. Y no se le da. Bueno, porque era el máximo goleador y tú, si dices que vas a tener una baja, pero necesitas hacer 2 goles y el máximo goleador no puede participar, pues ya te puedes imaginar, esto es un disgusto para cualquier entrenador y cualquier compañero, y yo creo que para él mismo. Pero bueno, todo lo demás no quiero recordarlo. Recuerdo muy bien los 2 goles fantásticos, uno de Miguel Ángel Nadal y el otro de Gavi Vidal, que los recuerdo con mucho aprecio. Y tengo un cariño especial por estos futbolistas, y entonces que nos dieran esta alegría fue fantástico. Yo creo que este es el partido culminante de la era Contestí, porque lo reúne todo. Es un ascenso a Primera División, es un ascenso en el Luis Sitjar, es un ascenso con goles mallorquines, es un día en el que el Mallorca tiene que remontar un resultado adverso ante un adversario que siempre ha sido un adversario duro para él, y es un día en el que el Luis Sitjar vibra como nunca. Yo insisto, más allá del partido Logroño, más allá del partido ante el Poblense en Tercera División, más allá de la final de la Copa del Rey, del partido ante el Betis del que hemos hablado antes, de la victoria ante el Real Madrid, para mí, si hay un partido que ejemplifica la era Contestí en todo su esplendor, fue ese Mallorca 2 Español 0 del mes de julio de 1989, Lorenzo. Sí, fue un partidazo. Y con un ambiente extraordinario. Increíble. En el cual, pues, el futbolista estaba con una motivación y con un respaldo de la grada, como tú muy bien dices, único. Es decir, de las grandes tardes que el Luis Sitjar pueda presumir de un partido de fútbol fue en este, claro. Para mí la gran tarde o la gran noche, porque el partido se jugó anoche del estadio Luis Sitjar. El Mallorca vuelve a Primera División. Estamos ya en la recta final de la era Contestí. Mallorca vuelve a Primera División, un par de temporadas muy buenas en las que el equipo es el menos goleado de Primera División, se salva con bastante solvencia en las 2 temporadas siguientes, y llegamos a la temporada 90-91. En la temporada siguiente, en la 90-91, el Mallorca no empieza mal, pero luego hay un conflicto con un jugador muy importante, que es Bulik. Bulik se marcha del equipo, tienes que recomponerte como puedas
ante un partido clave ante el Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón. No puede jugar ese partido Zaki Badou, que está lesionado. Juega Covelo en la portería. Asciendes al primer equipo del campo y a Paco Soler marcando a Ben Schuster, y cuando todo parecía perdido, Lorenzo, al Mallorca siempre, cuando las cosas peor le van, siempre recibe una manita del destino. Es algo que está marcado, es su karma positivo. Tiene karmas negativos. Mira, no hay karma más negativo en la historia del Mallorca. Fíjate que van a pasar 200 años y no va a haber nada peor, nada más vergonzoso que recordar que en el centenario el máximo representante del Mallorca era ese individuo llamado Usklassen. De eso el Mallorca no se va a poder recuperar nunca. Pero bueno, esa era otra historia. Aquello fue tremendo. Pero aquel partido, Lorenzo, es un partido clave porque el Mallorca, en caso de perderlo, está no sentenciado, pero muy, muy directo al descenso. Pero se gana 0-1 y a partir de ahí se inicia una reacción poderosa. El equipo se salva y el equipo llega nada menos que a la final de la Copa del Rey por primera vez en su historia. Sí, así es. Yo era consciente de que si se perdía, pues me hubieran cesado. También lo entendía, porque esto es la ley del fútbol y le toca al entrenador pagar estas situaciones. Es hasta cierto punto normal, pero también, como tú has reseñado, a veces la suerte, el azar, que es un elemento que aparece y desaparece, en aquel día apareció. Y bien, esto provocó una situación positiva en donde no solamente el equipo, sino el entorno también de opinión también fue cambiando, las cosas se fueron tranquilizando y fuimos pues haciéndonos fuertes a través de la Copa, porque eliminamos algunos equipos muy sólidos, muy buenos, que esto la afición lo valoró muchísimo. Y entre pues los éxitos que teníamos en la Copa y en la Liga, y íbamos aguantando un poco mejor, pues nos quedó una temporada muy, muy, muy brillante, porque jugar una final de Copa, en Mallorca no había tenido esta posibilidad, y todo lo demás tú lo conoces, pero salimos con la cabeza muy alta de esta final, en la cual el Atlético de Madrid lo pasó muy mal, porque el Mallorca en todo momento estuvo controlado el partido, y una situación que no te esperas del mejor jugador que estuvo jugando, pues bueno, pues pasó este desliz. Pero yo estoy convencido de que si volviéramos a jugar, pasaríamos, porque yo tenía la esperanza de que si no marcábamos teníamos los penaltis asegurados, porque Zaki hizo un partidazo y no hubo manera ni formas de encontrarle un hueco en la portería. Aparte que los defensas estuvieron también muy rígidos, porque el Atlético de Madrid no era un equipo vulgar, ¿eh? El Atlético de Madrid, como sabes, tenía a Schuster en el inicio del juego, que era muy bueno, o Futre, para intentar, diríamos, desequilibrar y desestabilizar todo un sistema defensivo que quisieran montar, por la habilidad, la destreza y la velocidad que tenía. También se podría hacer un programa entero hablando de esa final de Copa del Rey. Yo he visto el partido varias veces, Lorenzo, desde cero, porque claro, una cosa es cuando tú lo ves en directo, ese partido yo lo transmití para Radio Nacional de España. Una cosa es cuando tú lo ves en directo y otra cosa es cuando han pasado años y lo ves con mayor calma, con mayor perspectiva. El Mallorca es dominador del partido de principio a fin. El Mallorca es el equipo que tiene las mejores oportunidades del partido de largo, pero de largo es de largo. Y yo recuerdo que efectivamente el Atlético de Madrid, no sé si recuerdas, que había cesado al entrenador, a Tomis Lavivic, lo había cesado poquitas semanas antes, el Atlético había sido subcampeón de Liga, y había fichado Jesús Gil a Luis Aragonés para la siguiente temporada. Y el entrenador que se sentó en el banquillo fue Iselín Santos Ovejero, circunstancial, pero el que preparó la táctica, el que preparó la estrategia, el que preparó todo fue Luis Aragonés.
Aunque Sí. fue Luis, efectivamente. Y el Mallorca lo tuvo contra las cuerdas, pero contra las cuerdas, como dices tú, el fútbol es muy caprichoso. O sea, el único borrón en la carrera de Zaki en el Mallorca es seguramente ese balón, el disparo de Sabas, el balón que deja suelto para que Alfredo Santelena marque el gol de la victoria en la segunda parte de la prórroga, cuando nos íbamos a los penaltis. El portero del Atlético de Madrid era Mejías, que yo creo que no había pegado penalti nunca. No, es que era así, y el del Mallorca es Zaki Badou, con toda seguridad el Mallorca había ganado los penaltis, con toda seguridad. Pero como dices tú, hay algo que la gente no valora en el fútbol profesional, en cualquier aspecto de la vida, pero en el fútbol profesional la gente no lo valora, que es el azar. Y el azar decide títulos. Es que el azar decide títulos. Fíjate que la carrera de Serra Ferrer, que ha sido brillante, si no llega a marcar ese gol Luis García faltando 6 minutos, igual Lorenzo Serra Ferrer nunca hubiera llegado a entrar en primera división. Fíjate, y si en esa acción Zaki, que es lo normal, se queda con el balón, el Mallorca hubiera sido campeón de Copa del Rey ese año. El azar es muy, muy importante en el fútbol profesional. Bueno, pues por esto, a veces es a favor, a otras en contra, y por lo que hemos dicho que cuando ganamos el partido en el Vicente Calderón 0-1, pues nos salvó de una situación muy complicada y muy difícil, pues en este partido, que también yo creo que fuimos merecedores, como tú has descrito muy bien, pues no apareció. Pero sí estuve yo muy satisfecho y muy contento, porque también hay que pensar que aquí, en este equipo, jugó Pedro del Campo, jugó Sichi Soler, jugó Miguel Ángel Nadal, y jugaron... Y Marcos Martín de la Fuente. Marcos Martín. Quiero decir que jugaron 3 o 4 mallorquines en el equipo titular. Sí, sí. Yo recuerdo haber tenido una charla contigo en el hotel ese día, en el Meliá Fénix, en Meliá Fénix, en la Plaza Colón. No sé si recuerdas que fue allí la concentración del Mallorca. Y recuerdo que nos tomamos un café en el bar por la mañana misma del partido, porque en aquella época los periodistas iban al mismo hotel que los jugadores. Iban en el mismo avión, en el mismo hotel, todo exactamente igual. Y yo te vi muy sereno, pero muy sereno, muy tranquilo y muy consciente de que pasara, lo que se había conseguido ese día ya era historia. Hombre, era así. Yo tampoco podía poner una presión sobre el futbolista de que teníamos que ganar obligatoriamente este título, ¿me entiendes? Y esto es evidente que no es que te relaje, no es que tú ya pienses que todo el trabajo está hecho, sino la inquietud va por dentro, pero sí tenía la firmeza y la seguridad de que daríamos un buen nivel, y así fue. Un subcampeonato de Copa, que es lo mejor que le había pasado al Mallorca hasta esa época, y nos vamos a la última temporada de Miguel Contestí, la 91-92, la última media temporada de Miguel Contestí, porque Miguel Contestí se va antes de que acabe el año 91, presenta la dimisión porque es la temporada siguiente, es la temporada de conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas. Era algo que a Miguel Contestí no le llenaba. Al principio sí, pero luego cuando leyó la ley del deporte que amparaba las sociedades anónimas deportivas, cambió inmediatamente de opinión, se dio cuenta de lo que venía detrás y se marchó del club. ¿Cómo os enterasteis de la dimisión de Miguel Contestí? ¿Qué supuso eso para vosotros en aquel momento, Lorenzo? Bueno, es que esto nos desorientó totalmente. Es decir, fue una decisión que yo creo que hicieron bien, porque la discreción era una de las virtudes que él tenía, por lo bueno y por lo malo. No dramatizaba nunca ninguna situación. Entonces nos creó un poco de vacío y quedamos un poco al amparo de esta persona, que todo el mundo sabía quién lideraba el club, y nunca supe la verdad de esto. Y esto que he estado muchas veces reunido con él, hablado con él, hace 1 mes y medio fue la última vez, desgraciadamente, pero nunca le pregunté, nunca. Él tampoco quiso entrar en esta situación,
y lo que sí es cierto es que no era muy amigo del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que era Baró. Sí, el presidente del Español. Y como tú muy bien has dicho esto, había cosas que no le gustaban absolutamente nada. Ya para acabar, Lorenzo, ha sido una de las últimas personas en el ámbito futbolístico que ha visto con vida a Miguel Contestí. Con Alejandro Vidal le visitasteis el pasado mes de noviembre. Y, hombre, tenía evidentemente problemas físicos graves derivados de su edad, 92 años. Dudo que lleguemos a esa edad, al menos yo, no sé tú, pero yo lo dudo muchísimo. Pero de cabeza estaba muy lúcido, ¿verdad? Sí, muy bien. Y aparte que él le encantaba que le recordaras y que él mismo también te contara la versión tal cual había ocurrido. Es igual que tú y yo hablamos, yo ya a veces se me olvidan las cosas o las fechas, pero el hecho en sí, pues lo recuerdo muy bien. Pero él, no solamente ya por esta última situación, que lo vi un poquito tocado físicamente, ¿no? Pero lo demás, brillante. La cabeza la tenía muy bien y él sabía dónde estaba y lo que le venía encima. Él fue una de las víctimas, a mi padre le pasó lo mismo, fíjate, Lorenzo, él ha sido una de las víctimas del puñetero COVID. Miguel, con 85 años cumplidos, jugaba fútbol cada semana, fútbol sala. De hecho, yo iba a jugar con ellos, un grupo con José María Lafuente, con Pepe Luque, con Jordi Morey, con Carlos Barrachina, con exjugadores del Mallorca y directivos. Y él iba buen equipo este. Sí, bueno, algunos, sin comentar. pero bueno. Pero él iba a jugar cada semana con 85 años, cada semana. Estaba físicamente impecable, pero el COVID se lo llevó por delante, el COVID lo masacró. Lo atacó, sí, porque alguna que otra reunión hicimos en Alcudia, en la posesión de, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, pero bueno, nos veíamos Vinietría. Sí, donde es la finca. Su finca, sí, que tenía, sí. Y nos vimos unas cuantas veces en esto, que Pedro Fluxá también venía mucho, un buen amigo suyo, Pedro Fluxá. Y bueno, y hablábamos fantástico y me decía esto, que el fútbol lo contaba a su manera como jugador, ¿me entiendes? Como jugador. Y bueno, era muy divertido. Lo era. Se nos ha ido, Lorenzo, se nos ha ido un trozo de nuestra vida como mallorquinistas, se nos ha ido de verdad y ahora está en el cielo, mañana verá desde un lugar privilegiado ese Mallorca-Girona. Lorenzo, ha sido una charla de más de una hora. A mí me ha encantado. Hemos repasado simplemente la era de Lorenzo Serra Ferrer con Miguel Contestí, que coincide con la mejor era de Miguel Contestí y una de las mejores eras de la historia del Mallorca, porque aquel Mallorca, Lorenzo, no era el Mallorca actual, en el que le entraba una riada de millones tremenda por derechos televisivos. Aquel Mallorca se nutría de los abonos de los aficionados, de las entradas, había día del socio, cuando venía el Real Madrid o el Barcelona para intentar hacer una taquilla un poquito más potente, y de los traspasos que pudieras hacer, pero aquel Mallorca era un Mallorca romántico, como lo era el fútbol en aquella época, no tiene nada que ver con el actual, y ahí sí que había que arremangarse y salir al barro a entrenar, a dirigir, a jugar, porque no había otra, ¿no? Así es. Claro, por eso yo lo primero que te he comentado con Miguel es darle las gracias y el agradecimiento por todo y por tanto, porque es evidente que si no, a nivel personal, no hubiera tenido esta satisfacción de sentirme realizado en el fútbol profesional y también de entrenar en Mallorca, el equipo de mi comunidad, el equipo en el cual yo me sentí muy bien. Y él me acompañó, me respaldó, me trató con aprecio y esto pues yo siempre lo recordaré y se lo agradeceré. Pues en el cielo esté, y ha sido un honor hablar con uno de los, el mejor entrenador mallorquín de todos los tiempos,
con muchísima diferencia y uno de los mejores entrenadores españoles de todos los tiempos. Ahí están sus números, 413 partidos en Primera División, con muchos años sin haber entrenado. Imagínate si hubiera entrenado todo ese tiempo, ¿dónde estaría ahora Lorenzo Serra Ferrer? Un abrazo, Lorenzo. Otro para ti. Adeu, Tomeu. Gracias, Lorenzo. Con Lorenzo Serra Ferrer hemos compartido esta charla. Espero que nos hayáis disculpado que no pueda haber estado en vídeo, que no hayáis podido ver las imágenes, pero yo creo que el sonido ha sido bueno y creo que ha sido una charla que habrán disfrutado los que, como Lorenzo y yo, hayamos tenido el privilegio y la fortuna, porque fue un privilegio y una fortuna, de vivir esa maravillosa etapa de la historia del Mallorca. Mañana a las 6:30 de la tarde ante el Girona, después del partido, lo analizaremos, si Dios quiere, con Pep Barceló. Así que hasta mañana, muchas gracias.